Bienvenidas y bienvenidos al Mausoleo de los Horrores, espacio dedicado a dar voz a aquellas historias paranormales o inexplicables que a la mayoría de nosotros nos ha tocado vivir. Historias en las que no sabemos exactamente qué fue lo que vimos, escuchamos o pasó, pero nunca se nos va a olvidar cómo nos hizo sentir aquella experiencia, ya sea miedo, confusión, angustia o calma. Lo que sí sabemos es que eso que sentimos fue real. Y ya que estamos aquí, permítanos acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos y relájense. Vamos a desconectarnos del estrés y de la prisa del mundo exterior por un rato. Y mejor, acompáñenos con la bebida de su preferencia para transportarnos de nuevo a otra anécdota de consultorio. Me gustaría que entre todos en estas historias fuéramos juntando las piezas de este rompecabezas. Claro, con los datos que nos aporten estas anécdotas, hechos dentro y fuera del consultorio, teorías, de todo. Y claro, estos textos, como les mencionamos en la primera parte, están escritos por la doctora Feb, F-E-B, bajo su experiencia en el área de la psiquiatría. Que por cierto, estaremos dejando los enlaces a sus textos en la descripción. Y si gustan leerlos primero y luego escucharlos aquí o viceversa, sería completamente válido. Y por cierto, por favor no olviden apoyar también sus escritos en el mismo enlace. Y por último, si ustedes se aventuran a leer y adelantarse en la historia, les pedimos de la manera más amable y atenta que por favor no escriban algún adelanto para las personas que prefieren ir escuchando poco a poco los capítulos. Aunque de igual manera, la verdad, estoy seguro que eso no va a pasar. Y lo aseguro por lo increíble que han sido todos ustedes. Pero lo menciono solo para tratar de asegurarme que sigan teniendo uno de los mejores espacios en los cuales puedan relajarse un rato. Pero por lo pronto, gracias de verdad, no solo por todo el cariño inmenso al canal, sino entre todos ustedes. Vámonos directo con la historia. Después de mi último relato, recibí algunos mensajes con preguntas muy interesantes, por lo que contestaré un par en este. La noche de ayer, hurgué en mi desván buscando un caso específico de hace algunos años. Entre todas las cajas encontré la carpeta que tanto busqué. Caso 64224. Había memorizado el número y rostro de ella. Pero permítanme darles un poco de contexto primeramente. Antes de residir en mi ciudad actual, la cual por privacidad no revelaré, viví en la Ciudad de México. Durante ese tiempo, cursé mi residencia médica en uno de los más famosos hospitales mentales de la ciudad, el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Muchos tienen la idea equivocada de lo que es un hospital mental. Esto debido a las películas y libros donde solamente pintan a la gente como un grupo de personas viviendo bajo instintos animales. La realidad es muy diferente. Las personas internadas normalmente son completamente funcionales, aún sin medicación. Sin embargo, también existen las personas enfermas que no pueden ser controladas, que inclusive bajo los efectos de antipsicóticos o neurolépticos, solo podemos sedarlas y hacerlas dormir, pero su mente está completamente destruida, que no existe realmente una solución. Tal es el caso 64224. Y la pregunta que contestaré es: ¿alguna vez has dudado tanto de tu mente que piensas que serás tú quien terminará internada? Mucha gente confunde la psicología con la psiquiatría. Un psicólogo es aquella persona que trata los trastornos mentales. Estos pueden ser derivados de un trauma o muchos otros factores. Ellos estudian por años para comprender el sentir y pensar de las personas. Los psiquiatras, en cambio, tratamos las enfermedades mentales. Estudiamos primeramente la escuela de medicina para después especializarnos en psiquiatría. Las enfermedades mentales no siempre son derivadas de algún trauma o suceso. Muchas veces simplemente aparecen.
por herencia o simplemente al azar. La última vez que vi a alguien, a quien llamaré Luciana, lo recuerdo casi como una fotografía. Yo era residente en psiquiatría en mi último año. Fui la primera de quedarme sola con un paciente sin algún médico adscrito que me estuviera supervisando debido a que era 20 de noviembre, un día festivo para los mexicanos. Luciana tenía casi 30 años internada en el hospital, y durante ese tiempo no había dicho ni una sola palabra. Los médicos a veces bromeaban con ello. Algunos genuinamente pensaban que era muda. Esa tarde, entré a su habitación donde ella estaba recostada. Tenía sus manos cruzadas sobre su pecho y la vista fija hacia el techo. Según su expediente, el cual había leído varios días antes, era eso lo que normalmente hacía durante todo el día. Mismo expediente el cual ahora tengo en mi casa ilegalmente. Por alguna razón, yo me sentía completamente intrigada por este caso. Había leído su expediente completo en varias ocasiones, las notas también de los demás psiquiatras. Su historia estaba casi vacía, no había datos realmente relevantes. Pero aún así, estaba con la necesidad de saber más cada día. Había sido internada en diciembre de 1984 por personas quienes no se identificaron. El hospital en ese entonces había decidido recibirla al verla en un muy mal estado. Luciana tenía 60 años en ese tiempo. Creo que en este momento debe estar en los 70 o por cumplirlos. A pesar de eso, era una señora de apariencia tranquila. No convivía, no hablaba, pero era funcional. Tomaba su medicamento como se lo indicaban, tomaba su baño, seguía las reglas, pero había algo extraño en ella. Esa mirada fija y triste que siempre salía de sus cuencas oculares. Esa tarde, recostada en la cama de su habitación, miraba hacia el techo y yo me senté a un lado de ella. Había solamente una silla y una pequeña mesa, en donde algunas veces colocaban su alimento cuando no podía ir al comedor. Comencé a hablar con ella como acostumbraban a hacerlo los demás médicos y enfermeras. «Hola», le dije sin esperar ninguna respuesta a cambio. «¿Cómo estás hoy?», continué. «¿Hay algo en lo que pueda ayudarte?». Algunos médicos piensan que tratar a las personas enfermas como personas completamente normales les ayuda a recuperar un poco la cordura. Quizá eso pasaba por mi mente en ese momento. Había escuchado que durante los casi 30 años, Luciana nunca había recibido una sola visita de gente externa. Eso me parecía triste, pues no podía imaginar cómo se sentía ella. Bueno, si es que debajo de ese témpano de hielo protector aún sentía algo. Había una regla en el hospital, y es que las sesiones debían ser siempre grabadas. Esto debido a varios problemas legales con los familiares de los pacientes. Por lo tanto, tomé mi pequeña grabadora de voz. Usar el celular no me parecía tan útil en esos momentos. Además, la grabadora nos daba un aire de algún tipo de profesionalidad retro que los psiquiatras añoramos. Me aseguré que el botón de grabación estaba presionado y la coloqué en la pequeña mesa. «Luciana, quisiera preguntarle sobre usted», proseguí. «Sé que muchas personas lo han hecho, pero quisiera saber su historia de primera mano y no lo que leo en los papeles». Luciana miraba hacia el techo. Me parecía que parpadeaba menos de lo que una persona normalmente lo hace. Eran los pequeños detalles que no podía ignorar. «Según su expediente, usted era residente de Tlalnepantla, pero no sé nada más. ¿Tiene usted familia?
hijos, esposo o hermanos? Le diré un poco de mí. Intentaba usar todos los métodos que habían sido usados anteriormente. Tengo mis padres. Tengo un hermano pequeño al cual adoro y no soporto en la misma intensidad. Pero me hace mucho reír. ¿Sabe otra cosa? Me agrada este lugar porque me gusta ayudar a la gente. Quizás si me hablara podría ayudarle también a usted un poco. Era inútil, como todos los días. Intentaba emular lo que los médicos que habían entrado conmigo anteriormente hacían. Supongo que al igual que con ellos, todo era en vano. O al menos, eso pensé cuando mi sorpresa llegó junto con un susurro. Escuché cómo una tenue palabra apareció rompiendo el silencio. Ardieron. Nuevamente silencio, pero esta vez mis oídos estaban más atentos, tanto que podía escuchar a las personas hablando fuera de la habitación. ¿Perdón? ¿Me dijo algo?, pregunté. Ella seguía mirando al techo, pero esta vez estaba segura que la escuché hablar. Ardieron. Todos ardieron, me dijo. Ahora, estaba segura de haberla escuchado, y no sabía si salir corriendo a buscar a alguien, pues no esperaba escuchar ninguna palabra de ella y había conseguido lo que nadie en 30 años había logrado: hacerle hablar. Miles de cosas pasaron por mi cabeza. Había confiado en mí por ser mujer. Supongo que ya había recibido visitas femeninas en anteriores ocasiones. ¿Qué era? No importaba. Lo único que quería era saber más. ¿Quiénes ardieron?, pregunté de nuevo. Señora Luciana, ¿puede contarme qué pasó? Todos. Su voz era tan débil, casi como un susurro. Tenía que acercarme y concentrarme para poder escuchar lo que decía. Aquí están, dijo, y estoy segura que lo escuché claramente. Esa fue la última cosa que escuché de ella. Después de eso, regresó su silencio habitual. Y yo seguía haciendo preguntas que simplemente rebotaron en las paredes del pequeño cuarto. Exhalé un suspiro fuerte después de varios minutos de intentos fallidos de apagar mi grabadora. La miré, recostada con su mirada fija en el techo. Como por instinto volteé hacia arriba, buscando ver lo que ella miraba. Grave error. Quizás mis ojos se autoengañaron por unos segundos, no sé, pero estoy segura de lo que vi. El techo estaba completamente en llamas. Vi personas carbonizadas como si estuvieran acostadas en el techo con la gravedad inversa. Me pareció alcanzar a ver cómo algunas se retorcían. No tuve el tiempo de contarlas, solo sé que vi cuerpos grandes y también vi cuerpos pequeños. Movían sus pequeñas manos y pies, como si fuera un bebé retorciéndose en su cuna, pero con un color negro, cenizo, carbonizado. Me exalté tanto que me levanté de golpe y tiré la pequeña mesa donde había colocado la grabadora. Después de ese brusco movimiento, volteé a ver hacia el techo nuevamente. Y arriba estaba el mismo color blanco opaco que siempre había visto. Lo vi por algunos segundos. Cerraba los ojos y los volví a abrir esperando nuevamente ver aquel color rojizo con llamas y los cuerpos calcinados retorciéndose. Pero no fue así. Nunca más apareció esa visión o alucinación. Me sobresalté cuando alguien abrió la puerta. Era un enfermero, quien preguntaba si todo estaba bien, pues había escuchado el ruido de la mesa cuando cayó. Le confirmé como pude que todo estaba bien.
aunque siento que él no lo creyó, o al menos no completamente. Supongo que por mi expresión. Aún así, tomé mi grabadora del suelo y salí de la habitación. Ni siquiera me despedí de Luciana. Mi corazón se sentía tan agitado como un tambor y no estaba segura de poder hablar. Durante toda esa tarde y la noche, no podía dejar de pensar en aquello. Me convencí a mí misma de que la alucinación había sido infundada por las palabras de Luciana. Ardieron, y su compulsión por ver hacia el techo. Mi mente me había estado jugando de mala forma. También tenía que ser el cansancio, ya que como residentes tenemos guardias de 36 horas cada 4 días y cuando entré esa tarde a su cuarto, ya tenía más de 30 horas de trabajo acumulado con solo unos minutos de sueño. Quizá me dormí unos minutos, pensé, entre muchas otras cosas que pasaron por mi mente. Como pueden imaginarlo, estaba sumamente inquieta. No sabía si contarle a los médicos sobre eso. Debía reportar la plática que tuve con ella para agregarla al expediente, pero no sabía cómo explicar lo que sucedió después. Si leyeron mi anterior relato, saben que me gusta investigar las cosas que me cuentan mis pacientes, para buscar fuentes o verificar historias. Y fue exactamente esa anécdota lo que inició con esa costumbre. Pero no tenía nada que buscar con ella, pues me había llevado su expediente a mi casa. Pero no tenía nada más que su nombre completo y algunos datos que realmente eran irrelevantes. Datos los cuales no arrojaban ninguna búsqueda exitosa al momento de buscar en internet. Deben recordar que todo esto sucedió hace aproximadamente 10 años. Yo no era una experta en el internet en aquel entonces. Entre sus documentos se encontraba su credencial permanente de elector, que era el documento que se utilizaba antes de la creación del Instituto Electoral, que fue esto aproximadamente en los años 90. Y me puse a investigar compulsivamente cada dato. No sabía por qué o qué esperaba encontrar. Sin embargo, lo hice. Fue cuando llegué a la localidad. Leí San Juan Ixhuatepec. Al buscar en internet, mi corazón se heló al leer una de las páginas que aparecieron. Era una nota de un periódico recordando un fuerte accidente ocurrido casi 30 años atrás. Leí el encabezado: Infierno en la Tierra. ¿Qué pasó en la explosión de San Juan Ixhuatepec en 1984? De pronto, una voz apareció en mi cabeza. No supe si fue mi subconsciente o algo realmente audible. Todos ardieron. Volteé mi cabeza porque sentí que habían hablado a mis espaldas, pero solo estaba la oscuridad de mi habitación. Pasé esa noche leyendo reportes sobre aquella explosión. Más de 600 personas perdieron la vida, entre ellas, muchos niños. ¿Y si no estaba alucinando y lo que vi era real? Quizás las personas que vi en el techo eran la familia de Luciana. Quizá era su esposo, sus hijos, o quizá me había compartido sus visiones y eso que vi en el techo era lo que ella veía todos los días y el porqué de su estado. Recordé que tenía la grabación. Me levanté rápido de mi silla para buscarla y la reproduje mientras leía más reportes. Regresé la cinta un poco, intentando calcular dónde estaba la parte que yo quería escuchar. ¿Tiene usted familia? ¿Hijos? ¿Esposo o hermanos? Adelanté un poco y la acerqué a mi oído atentamente. Pasaron unos segundos de silencio que después se rompió con mi propia voz. ¿Perdón? Volví a regresar la cinta para ver si se me había pasado.
pero nuevamente fue solamente mi voz la que escuché. Dejé que la cinta avanzara, esperando las demás palabras que ella me había dicho. ¿Quiénes ardieron? Nuevamente me escuché, y de nuevo, solo escuché un silencio. De verdad, estaba muy confundida. Sabía que la voz de Luciana había sido tan audible que debía haberla captado la grabadora, pero no lograba escuchar nada ni con el sonido en lo más alto. Regresé de nuevo y tapé mi oído para poner la máxima atención. ¿Quiénes ardieron? Silencio. Seguí con mis ojos cerrados y concentrada completamente en el sonido. Un grito horriblemente alto salió de la grabadora que me hizo caer de mi silla del susto. Aquel grito gritaba la palabra mamá. La grabadora cayó nuevamente al suelo debido al impulso. Yo respiraba tan agitada que les juro que sentía que me desmayaría en cualquier momento. Pero no paró. Un grito estremecedor se escuchó en la grabadora. Era el llanto de un niño. Tuve que tapar mis oídos para no escuchar nada de aquello porque realmente estaba muy aterrada. Al taparlos, solo lograba escuchar mi propio llanto. Después de unos segundos los destapé aún aterrada. Mis ojos, tan mojados por las lágrimas, lograban escurrir todas mis mejillas. Mientras veía la grabadora en el suelo y tenía miedo de escuchar algo más, pero simplemente estaba apagada. La recogí, saqué la cinta, la puse en el suelo y la aplasté con mi zapato con todas mis fuerzas hasta romperla. Mis manos estaban temblorosas. Mi corazón parecía que se saldría en cualquier momento de mi pecho. Me acerqué a la computadora para borrar todo rastro de lo que había estado buscando, pues yo ya no quería saber nada más de ese caso. Sin embargo, antes de cerrar la página pude notar algo. El incendio había ocurrido entre el día 19 y 20 de noviembre de 1984. Ese día era su aniversario. Al día siguiente, decidí hacer una copia del expediente y quedarme con el original. Pensaba que en algún futuro regresaría a él a investigar y terminar lo que esa noche no pude. Pero ha estado aquí por más de 10 años. Y no he tenido el valor de regresar a él. Algunas veces, al estar recostada mirando hacia el techo, pienso en esa imagen. Pienso en que quizá ella ha visto eso por más de 40 años. Y de verdad, no puedo imaginar lo horrible que es. Yo no pude ni siquiera seguirla viendo después de eso. Y hoy, apenas tengo el valor de contar esa historia. En otras cosas, he investigado un poco sobre el caso anterior, de Ernesto. Me he dado cuenta que la palabra Yagbal se usa para algunas deidades tzotziles, y cuando descubra más, les estaré informando. Recuerden que si les agradó este contenido, no olviden dejar su pulgar arriba para ayudarnos a que YouTube siga recomendando este canal y poder llegar a más gente y poderles traer así más historias. Muchísimas gracias a la gente que ha estado apoyando el canal, suscribiéndose, compartiendo, dando me gusta, comentando. Y si bien no siempre puedo contestarles lo más rápido que me gustaría, siempre los estoy leyendo. Y la verdad es que siempre me pone de buenas leer tanto cariño que le dedican a este canal. Así que muchísimas gracias por mantener el excelente y tan bonito ambiente en la sección de comentarios y por todo el apoyo que le han dado. Sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el siguiente video. Buenas noches.